Así que gracias una vez más. Y ahora sí, vamos a ir a la palabra del Señor. ¿Cuántos tienen hambre de escuchar la palabra de Dios? ¿Sí? Y de recibir. Amén. Domingo de Resurrección. Celebramos de una manera maravillosa que Él ha resucitado y que ha cambiado la historia de nuestra vida. Vamos a ir a la palabra del Señor para encontrar en ella lo que sucedía en un día como este de resurrección y para permitir que a través de la palabra de Dios nuestras vidas sean edificadas esta mañana. Amén. Así que yo te invito a que abras tu Biblia allí en Lucas, y mientras tienes tu Biblia abierta allí en Lucas, en el capítulo 24, vamos a orar a Dios. Que el Señor, por medio de su Espíritu Santo, como siempre, nos esté guiando. Amén. Inclinamos nuestros rostros. Señor Jesús, te damos muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Señor, tú eres todo para nosotros en verdad. Y en este momento queremos abrir nuestro corazón, Señor, junto con tu palabra. Así como la abrimos, como podemos leer en ella y escudriñar, deseamos que nuestro corazón sea abierto. Señor, si estuviese en nuestra mano el poder hacer esto, si fuese nuestra facultad abrir nuestro entendimiento para comprender tu palabra, Señor, pero no lo es. Es facultad de tu Espíritu y nosotros lo sabemos. Por eso venimos a ti en oración. Al abrir tu palabra con temor, con reverencia, invocamos la presencia de tu Espíritu Santo sobre nuestra vida y que despeje nuestra mente en esta hora, que nos abra el entendimiento a la luz y a la revelación que viene de ti por medio de ella, que nos permitas encontrarnos, Señor, en la esencia misma de tu palabra, comprenderla, entender el momento en el que estamos ahora y cómo tú estás con nosotros. Por eso, Señor, hacemos esta oración. Por eso ponemos nuestra vida en tus manos y en manos de tu Espíritu Santo. Y bendecimos tu santa palabra en esta hora. Amén y amén. Amén. Muy bien. Lucas, capítulo 24. La Escritura nos narra allí lo que sucedía un día como este. A partir de los primeros versículos, la palabra de Dios nos habla de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice así, en el verso 1, dice: pero el primer día de la semana, muy temprano, las mujeres regresaron al sepulcro, llevaban las especies aromáticas que habían preparado. Como se encontraron con la piedra del sepulcro había sido quitada, entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor. Mientras ellas se preguntaban qué podía haber pasado, dos hombres con vestiduras resplandecientes se pararon junto a ellas. Llenas de miedo, se inclinaron, ocultando su rostro, pero ellos les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Acuérdense de lo que les dijo cuando aún estaba en Galilea. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en mano de hombres pecadores y que sea crucificado, pero al tercer día resucitará. Ellas se acordaron de sus palabras y cuando volvieron del sepulcro le contaron todo esto a los 11 y a todos los demás. Las que contaron esto a los apóstoles eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y otras mujeres. El relato de las mujeres les pareció a los apóstoles una locura, así que no les creyeron. Pero Pedro se fue corriendo al sepulcro y cuando miró hacia adentro y vio los lienzos dejados allí, volvió a su casa pasmado de lo que había sucedido. Dice la Escritura que ese mismo día, dos de los discípulos que iban camino de una aldea llamada Emaús, que distaba de Jerusalén a unos 70 estadios,
iban hablando de todo lo que había sucedido. Y mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y los iba acompañando. Pero ellos no lo reconocieron. Y es que parecían tener vedados los ojos. Se veían tan tristes que Jesús les preguntó: ¿de qué tanto hablan ustedes? Uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha sucedido en estos días? ¿Y qué ha sucedido?, preguntó Jesús. Y ellos le respondieron: lo de Jesús de Nazaret, que ante Dios y ante todo el pueblo era un profeta poderoso en hecho y en palabra, pero los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que Él habría de redimir a Israel. Sin embargo, ya van 3 días de que todo esto pasó. Aunque también nos han dejado asombrado algunas mujeres que entre nosotros fueron al sepulcro antes de que amaneciera. Como no hallaron el cuerpo, han venido a decirnos que tuvieron una visión en la que unos ángeles le dijeron que Él vive. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo tal y como las mujeres dijeron, pero a Él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: ¡ah, insensatos! ¿Cómo es lento su corazón para creer todo lo que los profetas han dicho? ¿Acaso no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas antes de entrar a su gloria? Y partiendo de Moisés y siguiendo por todos los profetas, comenzó a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de Él. La Escritura nos sigue narrando lo que pasó en ese momento y cómo Cristo se queda con estos discípulos, y al partir el pan a la noche, recién sus ojos son abiertos y descubren que era Cristo resucitado el que estaba allí. Y dice que en ese momento, cuando Cristo es revelado a sus ojos, Cristo desaparece de ellos, ¿no es cierto? Y se va. Así que allí quedaron los discípulos. Pero yo quiero que vos y yo hagamos énfasis en esta expresión de Cristo y en lo que Jesús hizo cuando se encontró con estos discípulos. Entendió que había mucha dureza, dice, en el corazón de ellos, de pronto los reta por esto, pero se toma el tiempo y dice la Escritura que a partir de Moisés en adelante, desde la ley y atravesando por la historia y por todos los profetas, fue detallando el Señor Jesucristo todas las razones y todas las profecías que declaraban que el Cristo tenía que morir y que tenía que resucitar al tercer día. Y los llevó al entendimiento de todo esto. Y recién cuando ellos comen y les es revelado, comprenden. Es interesante que luego Jesús se aparece a los demás discípulos, y esto lo vemos en el verso 45, se aparece a partir del verso 36 a todos los discípulos que estaban juntos, pero en el verso 45 dice exactamente lo mismo. Dice: entonces Jesús les abrió el entendimiento para que pudieran comprender las Escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así era necesario que el Cristo padeciera y resucitara al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando por Jerusalén. De esto ustedes son testigos, y yo los voy a enviar, dice, a las naciones para que prediquen. Ahora, quiero transmitir un pensamiento, ¿no es cierto?, que mientras leía esta escritura me era claro. Y es esta actitud de Cristo de sentarse con los discípulos como se sentaría hoy con nosotros acá, para explicar el porqué de su muerte y de su resurrección en un contexto aún mucho más amplio que lo que nosotros o que los discípulos en ese momento comprendían. Y en un punto yo creo que podemos compararnos con ellos también, ¿sí? Porque cuando Jesús se sienta a hablarles y comienza a recorrer las Escrituras, les abre un panorama absolutamente grande de la realidad por la que Él había venido a la cruz, ¿sí?
También nosotros, cuando nos enfocamos en la cruz de Cristo, entendemos que quizás todo el mensaje de la Escritura está concentrado en la cruz. Y en una parte es así. Es una absoluta verdad y realidad. Desde el Génesis al Apocalipsis, la Biblia nos habla, ¿sí?, de este Cristo que vendría a salvarnos. Pero hay algo que trasciende aún más allá de la salvación y es el motivo por el cual Él viene a salvarnos. Si nosotros solo nos centramos en la cruz, ¿sí?, vamos a contemplar maravillosamente el acto de redención de Cristo. Y esto es increíble y es tremendamente poderoso para nuestra vida. De hecho, la salvación que hoy profesamos, el estar en esta mañana aquí, cantando y adorando a Dios, es producto de sentir y de creer en el perdón de nuestros pecados, ¿verdad?, por lo que Él hizo en la cruz. Pero el proceso de la cruz y el proceso de la resurrección, como dice el Señor Jesucristo, que le dice en las dos citas, dice, era necesario que esto ocurriera. ¿Por qué? Porque hay algo aún mayor. Y yo quiero que como iglesia abramos los ojos a ese panorama aún más amplio. Y en este domingo de resurrección podamos mirar la resurrección de nuestro Cristo como parte de ese proceso de Dios. El proceso allí en la cruz tiene que ver con algo muy personal, con algo muy individual, que es, vuelvo a repetir, el perdón de tus pecados, ¿sí? Si Cristo no hubiese muerto en la cruz, no tendríamos con qué pagar delante de nuestro Dios todo el pecado que nosotros hemos cometido. Pero en la cruz, Cristo tomó tu pecado y el mío y lo llevó allí sobre la cruz, muriendo por nosotros y otorgándonos el perdón. Tú tienes el perdón de todos tus pecados cuando te acercas a la cruz de Cristo, ¿sí? Y el poder de la resurrección de Cristo manifestó y selló, por decir así, esta obra de redención de la cruz. Pero esto tiene propósito y tiene sentido cuando entendemos que el plan de Dios para nuestra vida es mucho más grande y más amplio y es eterno en relación a nuestra vida. Normalmente nos apropiamos de los atributos de la cruz de Cristo y de la obra de la cruz de Cristo para experimentar la paz en nuestra vida. Y eso está perfecto. Eso está maravilloso. Pero yo quisiera que tú puedas extender un poquitito más. Porque el propósito de Dios, de la cruz, tiene sentido en función del plan eterno de Dios para ti y para mí. No es simplemente limpiarte de tus pecados. Es limpiarte de tus pecados porque hay propósito luego de esta vida que estamos viviendo. El propósito de Dios al crear al hombre es un propósito eterno. Él sopla en el hombre, en cada uno de nosotros. Ha soplado en el vientre de tu madre, sobre el embrión que contenía tus genes, sopló su espíritu y tú recibiste vida. Yo recibí vida. Y el propósito de Dios no es traernos a esta tierra para que nosotros pequemos, para que luego Él nos limpie de todo pecado. No es así. El propósito de Dios al soplar espíritu adentro tuyo es tornarte un ser eterno para estar eternamente con Él. El propósito de Dios es eterno. El reino de Dios es eterno. Desde la Escritura, y esto es lo que quizás Jesús les explicó a sus discípulos hablando desde Moisés, encontramos a un Dios revelando un propósito y un plan eterno para nuestra vida. Y nosotros normalmente nos quedamos en el plano de lo terrenal, de la influencia de la cruz de Cristo, pero en nuestro plano terrenal nada más. Mientras vivimos acá, todo esto tiene efecto. ¿Y después qué pasa? Bueno, después no sé, nos vamos a la gloria y después quién sabe qué. Pero la palabra de Dios en realidad está llena de principios que nos hablan de más allá y que nos hablan del reino y que nos permiten ubicarnos en perspectiva. Si vos y yo, y como iglesia, no entendemos la perspectiva correcta en la que estamos, no entendemos que lo que Dios tiene para nosotros no tiene que ver con esta tierra, tiene que ver con lo eterno de Él con nosotros, no alcanzamos a contemplar toda la obra. La resurrección de Cristo, como sello de la muerte del Señor y del perdón de nuestros pecados, tiene como propósito también llevarnos a la esperanza de la vida eterna. Él dice, así como yo resucito, todos ustedes resucitarán. Porque el propósito de Dios para la vida del ser humano es un propósito eterno. Normalmente ponemos los ojos solo en lo que pasa acá en la tierra.
Pero si vamos a ser hijos creciendo en el Señor y maduros en Dios, vos y yo necesitamos abrirnos a lo eterno. Quiero que por un minuto vos seas permeado por la palabra de Dios para abrir tu corazón. A ver si cuando el Señor viene a hablar entre nosotros, se sienta acá, ¿no es cierto? Y empieza a decir, che, qué insensato que son. Como le dijo a los discípulos, no entienden nada. Y arranca con Moisés a explicarnos. Esta mañana la palabra de Dios viene a traernos luz sobre el sentido de esa resurrección de forma eterna. El propósito de la vida que Dios te ha dado. Y obviamente en medio de ese propósito y a causa del pecado que nosotros teníamos, necesitó existir esta cruz. Y Él vino y pagó el precio y cargó con todos nuestros pecados y sufrió el Rey por nosotros. Pero ese Rey tiene un reino. Y desde Moisés en adelante ese reino fue transmitido. Permíteme ejemplificar un poquitito esto. Durante el proceso en que el pueblo de Israel salió de Egipto por mano de Moisés y encontraron la liberación, ¿no es cierto? Y fueron introducidos a ir hacia la tierra prometida. Dios le reveló a Moisés muchas de las cosas que estaban en los cielos. ¿Está bien? Entre esas cosas que les reveló mandamientos, pero también le mostró cómo es el reino de los cielos a Moisés. Moisés tenía la labor de desarrollar un tabernáculo aquí en la tierra que era simplemente un ejemplo de lo que él había visto en los cielos. El verdadero tabernáculo está en los cielos, aún hoy, porque el reino de Dios es un reino eterno. Allí está el tabernáculo. Ese tabernáculo que vos y yo no vimos, Moisés subió y lo vio. Dios le muestra a Moisés este tabernáculo para que entienda lo que está pasando en el aire, ¿sí? Lo que es eterno. Entonces Moisés bajó y hizo un tabernáculo en la tierra. Les dijo, mire muchachos, esto es más o menos parecido a lo que está allí en los cielos. Ay, ¿para qué nos sirve acá en la tierra? Entonces, empezó a desarrollar. Desde Moisés en adelante fue siempre claro, y te puedo hablar desde mucho antes también, de Abraham y demás, fue muy claro que el establecimiento o el deseo de Dios de establecer su presencia aquí en la tierra tenía que ver con un reino eterno y no con un reino terrenal. Si me permites, vamos a ir a Éxodo capítulo 19, versículo 6. Y aquí, yo sé que esto no es un estudio bíblico, pero quiero invitar, a ver si alguien puede acompañarme con el cañón en la Reina Valera. ¿Alguien puede, por favor, para exponer los textos, así no estamos muy lentos? Ahí viene Marcos. Y si hace falta alguien más que se acerque para darle apoyo logístico, por favor. Éxodo 19, entonces, versículo 6. Fíjate lo que dice la Escritura. Dice, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y un pueblo santo. Estas mismas palabras le dirás a los hijos de Israel. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y gente santa. Dios comienza a mostrar al pueblo de Israel que Él iba a establecer un reino. Y en ese reino, el sentido de ese reino es precisamente que nosotros estemos en ese reino. Él nos crea, Él te crea en el vientre de tu mamá, sopló el Espíritu porque Él quiere que tú estés en ese reino. Y de Moisés en adelante, Él fue enseñando a lo largo del tiempo del reino eterno. Hubo momentos donde se confundió el pueblo de Israel por alguna razón y a causa del pecado y perdió de vista que el reino de Dios era un reino eterno y trasladó todo a un reino terrenal. Israel pensaba que el reino de Dios era un reino que se iba a establecer acá en la tierra, pero Dios le dijo a Moisés, no, el reino está allá arriba, en los cielos, vení, subí, mirá cómo es, bajá y mostrarles a ellos cómo es, pero lo que quiero que entiendas es que es el reino eterno el que yo estoy llevando adelante. Quiero decirte que paralelamente a esta etapa de la historia en la que vivimos y a la que ha vivido cada hombre que ha existido hasta hoy en la tierra, paralelamente a esto existe un reino eterno de Dios. No es tan fácil que el reino de Dios se cruce con el reino nuestro, está bien, con este reino terrenal. Luchamos mucho para
para poder cruzarnos, por decirlo así, con el reino espiritual. A veces mientras estamos en el tiempo de alabanza y de adoración acá, podemos prácticamente tocar, como decimos en el dicho, el cielo con las manos, porque sentimos la presencia de Dios. Y en ese punto vos te estás cruzando del reino terrenal al reino espiritual. Y lo que estás viviendo espiritualmente cuando levantás las manos y reconoces el señorío de Cristo es una realidad contundente. Él tiene un reino, vos podés entrar espiritualmente a ese reino y podés percibir lo que está pasando. Pero luego bajamos, nos sentamos en la silla, tenemos que escuchar al pastor que viene de un mes sin hablar y que quiere hablar un montón. Entonces se nos baja la perspectiva del reino a lo terrenal. Y ya empezamos a pensar en los mostachones del mediodía, ¿no es cierto? Pero yo te pido que te levantes un poquitito, ¿viste? En la fe y que puedas mirar un poquito más allá. Quiero hablarte del reino que nos está atravesando y que ha atravesado siempre la creación de Dios desde el principio, desde que creó a Adán. Este reino nos está atravesando. Dios le dijo también y habló de esto con su siervo David y le mostró el propósito del reino de Dios. Y quiero llevarte algunas citas que se encuentran en el libro de Salmos. Ayúdame, Marcos. Salmos capítulo 22, versículo 28. El reino de Dios nos está atravesando de una forma paralela al reino en que vivimos. ¿Sí? No se toca, pero está. No se mezcla el reino de Dios con nosotros, pero está. Es un reino y es un reino eterno. En ese reino Cristo es rey. El día jueves hablábamos del reinado de Cristo, ¿no es cierto? Y que estando Él en la cruz del Calvario con una corona de espinas, seguían declarando, y era imposible evitar que se declarara que Él era el rey de ese reino. Y se lo dijo a Pilato también. Pero fíjate lo que dice en Salmos. Dice, porque de Jehová es el reino y Él regirá a las naciones. Y si sigues leyendo, habla de un regir de Dios eterno. Vamos al Salmo Salmo 45, versículo 6, rápidamente. Y vemos lo que dice. Dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre el cetro de justicia es el cetro de tu reino. Estas palabras fueron dichas por el rey David. ¿Sí? David estaba sentado en un trono, en un reino terrenal del pueblo de Israel. Y en una gran parte y en una gran medida el pueblo de Israel había entendido que ya el reino de Dios ya se estaba estableciendo acá en la tierra a través de ellos. Pero esto nunca fue así. Dios no estableció su reino acá en la tierra a través de David y a través de Israel. Y las declaraciones proféticas del rey David nos dejan ver que esto es así. Él dijo, yo tengo un reino, yo soy el rey, estamos acá en la tierra, pero Señor, es tu reino el que es eterno y no tiene que ver con este reino terrenal. Si el reino de Dios fuese el reino terrenal que expresó Israel en su momento, pues ese reino no se hubiera terminado jamás. Ese reino quebró un montón de veces, cayó un montón de veces, se deshizo, terminó subyugado bajo reyes como los de Babilonia, los caldeos y otros, porque era un reino terrenal. Y esto era lo que causaba conflicto en la mente de los israelitas. Si el reino de Dios está con nosotros y si nosotros somos parte del reino de Dios, ¿por qué caemos? Este es un conflicto que también cae en la cuenta de la iglesia en la cual nosotros hoy vivimos. Porque sabemos que el reino de Dios está cerca a nosotros y queremos de alguna manera el establecimiento de ese reino de Dios acá en la tierra. Pero Dios dice, no, muchachos, mi reino es eterno, viene desde siempre y es hasta siempre. Ustedes están en un límite de tiempo. Ustedes creen que yo voy a reinar y es más, quieren que yo reine en esta tierra. Pero Jesús dice, no, yo no voy a reinar en esta tierra. Mirá lo que dice el Salmo 102, versículo 22. Salmo 102, verso 22, para aquellos que anotan. Dice, cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno para servir al Señor. Habla de un reino futuro para servir al Rey de Reyes. Vamos a Isaías, capítulo 9, versículo 7. Y gracias a los chicos, espectacular. Isaías, capítulo 9, versículo 7. Y dice, lo dilatado de su imperio, hablando de proféticamente sobre Jesucristo, dice, y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo, confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Habla del reino de David como una inserción y como siendo una parte del reino de Dios, ¿no es cierto? Pero solo la parte espiritual, porque Dios se agradó de David, ¿sí?
Y hay una vinculación entre el reino, pero el reino de Dios no fue el reino de David. Si hubiese sido el reino de David, hubiese continuado hasta hoy. No continuó porque no lo era. Y David sabía que no lo era. Y las profecías eran que el reino de Dios era un reino eterno. Cuando Cristo viene a morir a la cruz, a derramar su sangre para limpiar nuestros pecados, no está simplemente pensando en hacerte un beneficio a vos para decir, bueno, vamos a limpiarlo a este muchacho que está medio sucio, a esta chica que tiene problemas, voy a la cruz y bueno. No, Cristo está mirando y pensando en su reino. Viene a morir a la cruz para limpiar a los hombres, para llevarlos y trasladarlos a su reino eterno. El propósito de la cruz es un propósito eterno, no es un propósito ligado a situaciones humanas. La cruz no tiene el sentido solamente de afectar lo terrenal. La cruz nos abre la puerta a entrar en el mundo eterno de Dios, en el reino eterno de Dios. Vamos a otra cita que se encuentra en Daniel, capítulo 7, versículo 27. Y allí podemos leer, y que el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino, ¿sí?, el Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. En la Escritura, estos textos y decenas de más textos encontramos declarando en el Antiguo Testamento que el reino de Dios era un reino eterno, no era un reino terrenal. Cuando Cristo muere en la cruz y resucita, solo pone el sello diciendo que este reino que siempre existió se estaba consolidando en la tierra y que ahora Él abría la puerta por medio de la cruz y por el derramar de su sangre para que nosotros entráramos a ese reino en libertad. ¿Cuáles fueron las palabras proféticas de Juan, el apóstol Juan, que vino a predicar, ¿no es cierto?, antes de Jesús? Fíjate allí, vamos a ir a otras citas, por favor. Mateo, vamos al libro de Mateo, ver varias citas en Mateo, gracias. Mateo capítulo 3, verso 2. ¿Qué dice la Escritura? Juan decía, el Bautista, no era de Peniel, era Bautista. Dice, y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan tuvo la claridad para predicar que el reino de Dios se estaba acercando, pero no se estableció sobre la tierra. Jamás el reino de Dios se establece sobre la tierra. Hasta el final de todas las cosas, hasta que Dios haga un cielo nuevo y una tierra nueva y se complete todas las cosas. Y para que eso suceda es necesario no solo la primera venida de Jesucristo, sino la segunda venida que estamos esperando. Porque lo que queremos no es una iglesia poderosa, es el reino de Dios de forma definitiva. Este es el anhelo de la iglesia. Señor, ven pronto, dice Apocalipsis. Maranata es la expresión. Por boca de Jesús, en Mateo capítulo 4, versículo 17, Jesús dice exactamente lo mismo que dice Juan el Bautista. A ver. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Durante el momento de la vida de Jesús, el reino espiritual de Dios, este reino que nos atraviesa, que es eterno, que no tiene fin ni tiene principio, el reino de Dios en el cual siempre Dios ha reinado, se ha acercado y está casi tocando la tierra, pero no se establece sobre la tierra. No se estableció en el Antiguo Testamento, ni se establece en el Nuevo Testamento sobre la tierra. Pero el reino de los cielos, dijo Jesús, se ha acercado. Él mismo estaba acá. ¿Sí? Vamos a otra cita, Mateo 5, 3. Allí encontramos las bienaventuranzas. Capítulo 5, versículo 3 dice, bienaventurados los pobres del espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y sigue hablando las demás bienaventuranzas acerca del reino, ¿sí? Y las distintas herencias que tenemos, ¿sí?, de acuerdo a las bienaventuranzas en el reino de Dios. El reino de Dios es un reino eterno. Dios ha llamado tu vida y la mía a través de la cruz de Cristo a ser limpios para entrar en el reino eterno de Dios. Está bien que aquí vos y yo disfrutamos del perdón de la cruz y disfrutamos de todo lo que es fruto del perdón de la cruz y de la paz y el gozo y todo, pero todo eso tiene sentido por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en el reino eterno de Dios al cual nosotros vamos. Tu vida es eterna y nos atraviesa el reino eterno de Dios.
Ahora, los discípulos de Emaús no tenían ni idea de esto. Jesús se sienta, los reprende un poco, los sacude y dice, muchachos, se los voy a explicar. Después a los discípulos vuelve a explicarles, dice, les voy a abrir el entendimiento, muchachos, porque ustedes no entienden. Esto es algo eterno, esto es algo de siempre. La salvación, el mundo, la historia no tiene que ver con tu vida, tiene que ver con un proceso de Dios eterno. Es el reino y el propósito de Dios. Y en ese propósito Dios dijo, yo quiero que vos estés, y que vos estés, y que María esté, y que Pedro esté, y Juan esté. Y cada uno de los que estamos acá y de los que están en todo el mundo, quiero que estén. Dice, los he formado para estar en mi reino. Y por eso abrió una puerta a través de Jesucristo para poder llegar a ese reino. Mateo, capítulo 6, versículo 10, y encontramos allí la oración que Jesús enseñó a sus discípulos. Sus discípulos le dijeron, Padre, Jesús, enséñanos a orar. Entonces Jesús le enseña a orar. Encontramos la oración del Padre Nuestro allí. Y esa oración cargada de principios espirituales. ¿Qué dice? ¿Cómo comienza la oración que vos y yo debemos orar? Venga tu reino, Señor. Venga tu reino. Se acerque tu reino a mi vida. Y se acerque tu reino a mi casa. Y se acerque tu reino a esta tierra, a donde yo trabajo, a donde sea. El reino de Dios no se va a establecer, pero puede acercarse a ti. Esta mañana, mientras nosotros estamos acá, el reino de Dios se acercó a este lugar. Y por un momento, mientras estabas en la adoración, vos estabas pisando en el suelo del reino de Dios, reconociendo las verdades de la cruz y deleitándote por la fe en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Pero tus dos pies estaban parados en el reino de Dios. Se terminó la alabanza, cortamos la música, bajamos el teclado y pisamos tierra otra vez. Pero está bien. Lo importante es que vos y yo sepamos que el reino de Dios se acerca a nuestra vida, pero no lo vas a tener establecido porque no se ha establecido antes ni se va a establecer ahora. Se va a establecer cuando Dios culmine todas las cosas. De ahí es que es tan importante que esperemos y anhelemos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él viene a establecer su reino de forma definitiva y a tener cielos nuevos y tierra nueva. El propósito de Dios para nosotros. Quiero pedirte que vayas a Mateo capítulo 13, versículo 11. Casi el 90% de las parábolas de Cristo nos hablan del reino. ¿Sabías eso? Recorre las parábolas del Señor Jesucristo. El 90% de las parábolas nos hablan del reino. Son ejemplos sobre el reino. Un reino que no está establecido en esta tierra. En esto yo lo recalco porque la iglesia se ha confundido en la antigüedad y se confunde en el presente. Y ojalá no se confunda en el futuro. Pretendiendo establecer el reino de Dios de forma terrenal. No se establece de forma terrenal. El reino de Dios se acerca a esta tierra, pero no se establece sobre esta tierra. Jesús le dijo a Pilato, si mi reino fuera de esta tierra, yo mando varias legiones de ángeles y vos no me tocás nada, porque mi vida no está en tu mano, Pilato. Yo tengo mi vida, la pongo y la vuelvo a tomar en la resurrección. El reino mío es eterno, no me lo quita nadie, dice el Señor. Pero se acerca a la tierra para impactar tu vida y la mía. Allí en Mateo capítulo 13, versículo 11, dice, y respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Hablaba de los fariseos. Jesús habló con sus discípulos y les dijo lo que Él nos dice esta mañana a nosotros por su palabra. A ustedes les es dado comprender que existe un reino que es eterno. Iglesia, ¿estás conmigo? ¿Estás despierto? Porque esto es lo que Dios te dice. A ti te es dado entender que hay un reino eterno que ha atravesado la historia de la humanidad, que sí está sometida al tiempo y que tiene un final, pero que el reino de Dios es eterno. Y tú lo sabes. Esta mañana tú lo escuchas, pero Dios te ha revelado esto. Este versículo es para tu vida, es a vosotros que les he dado a conocer los misterios del reino. Millones no lo entienden ni lo conocen. Pero tú lo conoces. Es el reino de Dios. Tú y yo estamos llamados a orar, Señor, venga tu reino. Hágase aquí en la tierra tu voluntad en nuestra vida para que tu reino se acerque. Pero es solo un acercarse del reino a esta tierra. El reino de Dios no se establece en esta tierra. Esta tierra va camino de la destrucción. Esto es lo que la Biblia nos enseña. Nuestra vida va camino del sepulcro, porque allí quedarán estos huesitos, ¿no es cierto? Y huesitos y algo más. Y quedará allí, ¿no es cierto?, hasta desintegrarse.
Porque nada de lo corruptible heredará el reino de Dios. Seremos resucitados juntamente con Cristo, con un cuerpo nuevo, glorificado como el que Él tenía, que ya pasa a ser un cuerpo eterno. Tu vida es eterna, el reino de Dios es eterno, y tú y yo celebramos la resurrección de nuestro Cristo porque fue completando una etapa. Tampoco está todo terminado. Hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo todavía nos falta esperar. Antes de la primera venida de Cristo, el pueblo de Israel esperó. Cristo vino, cumplió todas las promesas. Ahora viene la segunda venida de Cristo. También todas las promesas de Cristo están dadas. ¿Y sabes qué va a suceder? Él va a cumplir su segunda parte. Entre medio de eso, Él vino a morir a la cruz para solucionar el problema del pecado. Pero el propósito de Dios es el reino que Él tiene, donde Él desea que tú y yo vivamos eternamente junto a Él. Cuando Dios dice en la Escritura, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y de paz. Cuando habla en Jeremías de que los pensamientos de Dios para nuestra vida son mucho más altos que los que nosotros tenemos, nosotros nos reflejamos casi siempre con pensamientos naturales. Uy, si Dios quiere más, yo quiero un autito, pero Dios me quiere regalar un colectivo. No, querido, no tiene nada que ver con esto. No, viste, yo tengo un pensamiento medio escaso, yo con la bicicleta me conformo, pero mira, Dios dice que me quiere regalar un camión. No dice eso la Biblia. La Biblia habla de que nuestros pensamientos son pensamientos terrenales, pero los pensamientos de Él son eternos. El propósito para tu vida no tiene fin. Dios habla de Abraham, de Isaac y de Jacob viviendo junto a Él. En este momento, Dios le dice a sus discípulos, yo los he llamado a mi reino y quiero que ustedes estén sojuzgando sobre las 12 tribus de Israel en mi reino eterno. El trabajo en Dios, el obrar, la vida en el reino no terminará jamás. Tu vida no tiene final. Y por esa cruz y a través de la resurrección de Cristo fue sellado este pacto de vida para ti y para mí, que nosotros no lo conocíamos, nos es revelado por la cruz de Cristo, pero ahora lo conocemos. Ahora somos de los discípulos que entienden los misterios del reino de Dios. Iglesia, el reino al que Dios nos ha invitado es un reino eterno, y tú estás invitado. Y cada vez que tú entras a la presencia del Señor, sea en un tiempo de alabanza o en un tiempo personal que tengas en tu casa, estás extendiendo un pie arriba del reino espiritual. ¿Sabes cuánto necesita esto tu espíritu? Querido, querida, para con todo lo que estés haciendo en algún momento del día y levanta tu pie y ponelo en el reino eterno. Te lo ruego, iglesia, porque si no, no tenemos perspectiva delante del mundo en el que estamos. Perdemos completamente nuestra visión. No entendemos ni lo que nos está pasando. Nos preocupamos solamente que nos aprieta el zapato y que tenemos que comprar un número más. Pero ni idea de lo que está pasando. Y el reino de Dios nos está atravesando todo el tiempo. Se acerca a nuestra vida y vos debes acercarte a ella. ¿Cómo te acercás? Metete en la presencia de Dios. Busca a Dios. Permanece tiempo en oración. Abrí la palabra de Dios y deja que Él te hable. Y decirle, Señor, yo no puedo saltar a tu reino y caer parado en tu reino. Pero puedes pedirle al Espíritu Santo que el Espíritu Santo te va a trasladar a ese reino. Y vas a vivir como en tiempo de adoración. Un momento en el reino del Señor, porque ese reino es inconmovible. No se necesita establecer el reino de Dios, está establecido eternamente. El Antiguo Testamento nos dice, tu reino ha sido eterno. El Nuevo Testamento nos dice, tu reino es eterno. El reino de Dios es eterno. Cristo vino, bajó como rey a la tierra inclusive. Dice la Escritura en Filipenses que le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, pero Cristo estaba reinando. La Biblia nos dice en Colosenses que fue Él el motivo por el cual Dios constituyó el universo. Cristo. ¿Por qué? Porque Él es Rey. Nuestra perspectiva es la perspectiva de un reino eterno. Esto es lo que Dios, el Señor Jesucristo, selló al levantarse de la cruz en la cual Él había estado. Durante la Santa Cena, nosotros celebramos la copa, el pan, ¿no es cierto? Y conmemoramos y decimos, somos un cuerpo en Cristo y la sangre de Cristo nos ha limpiado. Está correcto. ¿Sabes qué fue lo que Cristo dijo en el momento que estableció la Santa Cena? Dice, yo voy a tomar de esta cena ahora con ustedes y es la última vez que la tome hasta que la tome con ustedes en mi reino, les dijo a todos los discípulos.
Jesús le dijo, yo pruebo ahora con ustedes la Santa Cena. Ustedes síganla tomando, recordando que van a mi reino. Pero ¿saben lo que anhelo? Que todos ya estén en mi reino. El día que yo pueda tomar la cena con ustedes nuevamente, ese día voy a volver a probar del producto de la vid, dice Dios, dice Jesús. Dice, porque ya estarán en mi reino. Alza tus ojos, iglesia. Alza tus ojos al reino en el que vivimos, en el reino en el que Dios nos ha metido. Por misericordia, nada de esto merecíamos, pero Él nos ama y nos quiere en su reino. Todo es producto de la gracia de Él y del obrar de Dios en nuestra vida. Lucas, capítulo 22, versículo 29 y 30. Dice, yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí. Y el versículo 30 dice, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Y esto fue puntualmente a los discípulos, pero a todos nosotros Dios nos dice, ¿podés al versículo 29, Marcos? Gracias. A tu vida y a la mía, Dios nos ha asignado un reino para que estemos con Él. ¿Puedes levantar tu mirada en ese reino? Puedes alzar tus ojos. En el día en que celebramos su resurrección, el sello de esta puerta que Él abrió para entrar a su reino, si no fuera por la cruz y la resurrección de Cristo, no podríamos entrar a este reino. Pero gracias a la cruz y a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que como fin tenían abrirnos la puerta para entrar a este reino, tú y yo estamos hoy cercanos al reino de Dios. ¿Cuántas veces oras al día? Señor, venga a tu reino. Acércate un poquito, Señor. Este reino me satura. El reino de esta tierra me tiene mal. Me preocupa, me carga, me angustia, me llena de aflicciones. La verdad que este reino terrenal no sirve. Y Señor, vení pronto, vení, volvé para que cuanto antes esto se termine. Pero Señor, por un ratito, oro, Señor, lo que me enseñaste a orar en el Padre Nuestro. Oro, Señor, como tú orabas. Oro como oraba Juan el Bautista, hasta que se complete la segunda venida tuya. Señor, acércate en tu reino a mi vida. Acércate. Querido, te estoy dando principios espirituales. Estos principios vos los podés aplicar en tu casa mañana, a la mañana, esta madrugada, en tu trabajo o en donde sea. Estás hasta la coronilla del reino terrenal. Sentate un poquito y decís, Señor, acércate con tu reino, porque este reino en el que yo estoy no me interesa. Permíteme levantar la vista al reino al cual tú me has llamado. Volvelo a poner, por favor, Marcos, déjalo allí. Gracias. Al reino al que tú me llamaste. ¿Cuántos de ustedes quieren vivir cerca de este reino? El resto prefiere quedarse en este reino. Bueno, es una cuestión de decisión. Yo no tengo nada que ver con eso. Vos decidí tranquilo. Hacé lo que quieras. Pero la palabra de Dios se abre para que la luz entre en nuestro entendimiento y en nuestro espíritu. Vos podés tomarla o podés quedarte como los discípulos de Maús, sentaditos llorando que Cristo murió. Hacé como bien te parezca, como dice el libro de Jueces. Yo, y creo mi casa, con mi esposa y mi hija, me quiero parar sobre ese reino. Me quiero acercar de continuo a ese reino. No quiero perder la perspectiva, porque cuando miro lo que pasa en esta tierra, la verdad, después le contaremos todo lo que hemos visto en otros países, voy a decir, wow, este mundo, Señor, vení pronto. Necesitamos que tu reino llegue a nosotros y nos alcance. Te ha sido concedido un reino. Abrázalo. Abrázalo. Yo no estoy predicando acá para que pasemos el rato, hermano. La verdad, me bajo y me voy a comer un asado cuando terminemos la alabanza. Es más redituable.
Estoy acá solo para declarar la palabra de Dios. Lo que Dios ha hablado, sí, a mi vida. Lo que es un desafío a mi fe continua. Y para que ese desafío vos lo puedas tomar también. Yo te animo a que lo hagas. ¿Alguno tiene miedo de entrar en el reino de Dios? Veo algunas caras que son, no sé si son de susto. Algunas son de, no sé si será tan bueno esto de entrar en el reino de Dios. Bueno, haz tu análisis. Yo te puedo asegurar que cada vez que piso el reino, cuando ese Espíritu de Dios se acerca y yo puedo pisar en el reino, yo de ahí no me quiero bajar. Después ocurre lo de las 3 enramadas, ¿no? Dios me sacude la oreja y me dice, bajá, Daniel, bajá. Hay un endemoniado que hay que ir a librar, hay gente que hay que ir a alcanzar, hay que ir a predicar a los barrios, hay que ir a predicar al otro lado del mundo. Está todo bien. Pero en cuanto puedo, me meto de nuevo en su reino y le digo, Señor, venga a tu reino. Hágase tu voluntad ahora aquí. Quiero pararme en tu reino. El reino de Dios permanece inconmovible de forma eterna. No hay nada que lo mueva. No lo ha movido nunca, ni lo moverá jamás. El tema es que tú y yo, por esa cruz y esa resurrección, podemos subirnos a ese reino. Y por momentos estar parados allí y tomar la dimensión real. Cuando este mundo termine, cuando todo lo que a nosotros nos parece trascendente se acabe, aun cuando lleguemos al final de nuestra vida y veamos que todo lo que edificamos en esta tierra ya no tiene ningún valor porque solo nos quedan pocas horas de vida sobre la tierra y todo lo que hicimos, ¿qué vamos a llevarnos? Nada. En ese momento vamos a decir, Señor, ¿no habrá algo más? Y Dios va a decir, sí, mi reino eterno. Ah, ¿qué era eso, Señor, del reino eterno? Eso me interesa ahora que ya no tengo más nada para hacer acá. Me voy, me quedan 45 minutos. Aprovechemos bien estos 15 minutos, Señor, de tiempo. Contame sobre tu reino. Así llegamos al final de la vida muchos. Otros nos despertamos antes. Decimos, Señor, yo no quiero moverme de tu reino. Quiero estar parado en tu reino todas las veces que pueda. Y obviamente que lo terrenal me baja. Pero yo puedo decidir subir nuevamente. Tú puedes decidir subir nuevamente. Tú puedes decidir pararte en el reino de Dios. Tú puedes tomar el reino que te ha sido asignado porque Cristo te lo asignó a ti, así como el Padre se lo asignó a Él. Amén. Amén. Ponte en pie. Vamos a orar a Dios. Señor Jesús, queremos darte gracias en esta hora. Gracias por todo el amor que tú nos has mostrado y nos has manifestado. Señor, y en esta hora, al declarar tu palabra, Señor, al declarar los principios espirituales que tu Espíritu Santo nos enseña por medio de tu palabra, Señor, oramos para que nuestro corazón y nuestro espíritu sea abierto al entendimiento de tu verdad. No queremos quedar cegados, Señor, sino que queremos entender y disfrutar de esta preciosa cruz que tú sufriste y esta maravillosa resurrección con la cual te levantaste. Señor, es una puerta a tu reino. Señor, y en esta misma hora yo me paro sobre tu verdad y oro, Señor, una vez más, venga a tu reino para que mi espíritu se refresque en medio de él. Solo tu reino y pararme en él trae paz a mi vida, Jesús. Y mi alma y mi corazón te honran, te glorifican, te exaltan, porque nos has mostrado un amor tan grande y poderoso, porque has derramado tu gracia de una manera increíble. Señor, bendito eres. Recibe toda la gloria y toda la honra. Tú estás sentado en tu trono
reinando poderoso. Tu reino no tiene fin. Aleluya. Y como iglesia, Señor, nos levantamos y nos paramos sobre tu reino. Señor, abre aún más nuestro entendimiento. Santo Espíritu, en ti ponemos nuestra confianza. Levántanos, Espíritu Santo. Levántanos. Abre nuestros ojos al reino que nos has concedido. Tu propio reino, entregado a nosotros por amor. Bendito, 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 bendito. Recibe toda honra. Aleluya, aleluya. Haz tu oración, querido. Haz tu oración. Dile a Él que quieres pararte en su reino todo el tiempo. Que quieres apropiarte del reino que te ha entregado por medio de la cruz y por medio de su resurrección. Ha sido propósito eterno. Abre tu oración. Díselo. Toma un compromiso con el Señor de entrar en ese reino todos los días. No hay nada en este mundo que justifique que te pierdas un solo día de entrar en su reino. Bendito Dios, compraste para nosotros con tu sangre esta puerta. Nos abriste por tu resurrección el camino y ahora podemos pisar tu reino. Señor, mi alma te glorifica. Es aquí en tu reino donde soy libre. Es aquí en tu reino, Señor, donde la paz me inunda sobremanera. Es aquí en tu reino, Señor, donde el gozo hace rebalsar mi corazón, Señor, y nada me preocupa de esta tierra. Es aquí en tu reino, Señor, donde la esperanza de la vida eterna que me has regalado, Señor, se afirma y saca una sonrisa de mi cara, Señor. Saca la alegría de mi corazón. Es aquí en tu reino, Jesús. No es en el reino de este mundo. No me importa el reino de este mundo. A tu iglesia, Señor, no le interesa el reino de este mundo, pero sí nos interesa tu reino. Tu reino en nosotros, Jesús. Reina aquí en medio. Haz tu oración, querido. Haz tu oración. Intercedo delante del Señor por tu vida, pero haz tu oración. Levanta tu voz a Él. Oh Jesús, Jesús, Jesús. Precioso Espíritu Santo. Escucha, Señor. Escucha, Espíritu Santo, las oraciones aquí. Escucha el espíritu de los que se levantan hacia ti y que buscan, Señor, la revelación de tus reinos. Oh, muéstrale, Señor. Tú te has acercado aquí esta mañana. Tú estás aquí, bien cerca. Gracias. Tu reino eterno aquí. El poder de tu resurrección. Aleluya. 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 Gracias. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Aleluya. 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 Oh, bendito tú eres. Mi alma te exalta y te glorifica. Amén. Amén. Y amén. Aleluya.
Sé que la hora ha avanzado, pero olvidé que no era la única visita la de Fernando, sino que hay unos jóvenes que han venido a hablar del reino de Dios durante todas estas Pascuas. ¿Sí? Estuvieron con Jóvenes Unidos en las plazas, declarando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes pudieron verlos a ellos en las plazas? Ah, bien. Pero hay muchas manos que no se levantan. ¿Qué les parece, chicos, si pasan acá adelante? ¿Se presentan ustedes? ¿Sí? Estos chicos hacen una música muy especial. Sí, no sé cómo es que se presentan, pero con esta melodía me parece que no va. Por la onda. Un aplauso fuerte para ellos. Gracias por venir. Gracias por estar en Tandil, por dedicar su tiempo y por salir a nuestras calles a declarar la verdad del reino de Dios. ¿Nos pueden contar un poco o pueden hacer algo aquí? ¿Cantar un poco? Bueno, una bendición estar con ustedes. Gracias, pastor, por la invitación, por estar acá. Fue tremenda la palabra, la administración, todo nos gustó muchísimo. Y lo que nosotros hacemos es rap, improvisamos, tenemos canciones que hablan de Jesús. Vivimos en Buenos Aires, en Capital, con Facu. Rapeamos en los trenes, en los subterráneos, estamos todo el día en la calle evangelizando, hablando de Jesús. Y bueno, acá también en Tandil, también en las diagonales estuvimos, casi nos metemos en los colectivos, pero bueno, no nos dio un poco el tiempo. Estamos un poquito afónicos, ya estuvimos a full acá. Pero bueno, vamos a cantar algunas canciones para ustedes y también espero que les guste. Está en la pista ya lista. Ahí estamos. Ella es Flor, mi esposa, mi nombre es Marco, Facundo. Esta canción se llama Ministerio. Porque todos tenemos el ministerio de ir y predicar el evangelio a toda nación. Criatura. Oh. Gracias a Dios Que nos abrió la puerta del rap. para predicarte. Puso palabra en mi paladar, no para lucrar ni para agrandarme. Vine a servir y vivir en la vida. Para dar fruto siempre que cante. Que te edifique lo que te predique para que de mí brote lo fragante. Aroma a vida. Para los que se salvan. Aroma a muerte. Para los que se pierden. Aroma a Cristo. Tornado mi arte para alumbrarte de Marte hasta Marte, de parte del Padre hablarte. El camino es largo y angosto, pero sé perseverante. Bro, sigue hacia adelante. No hay por qué colgar los guantes. Aunque andes en valle de sombra de muerte, saca más fuerte tu contrincante, no tengas temor. Es mucho mayor es tu acompañante. Alaba a Jehová, que va a tu lado como poderoso gigante. El enemigo vino como río, recibo su ataque constante. Sin embargo, con Cristo yo salgo triunfante. Dios es espíritu y donde Él está hay libertad, hay libertad. A cara descubierta lo vemos y nos transforma de gloria a gloria hasta tomar su forma. Dios es espíritu y donde Él está hay libertad, hay libertad. A cara descubierta lo vemos y nos transforma de gloria a gloria hasta tomar su forma. Todos nosotros somos parte de este ministerio. Hace brillar la luz de Cristo en todo el planiferio. No nos desanimamos, con engaño no actuamos, al mundo renunciamos, no torcemos el evangelio. Somos carta de Jesús, no escrita con tinta, sino con su espíritu. Ni tú, ni tú, ni tú pueden negar que ven mi luz, a no ser que ustedes estén cegados por Belzebú. Bueno, ahora rimo con mi voz de trueno. Me ven que soy humano, pero de Dios estoy lleno. En jarros de barro este tesoro tenemos. Tal poder no viene de mí, sino de mi Dios supremo. Remo, vida fue la piedra, la tumba vacía. Nos decía que el Mesías vino a la tierra. Derramó su vida, no erraron las profecías que en la Biblia se escribían, eran ciertas. Como cordero que va al matadero, camino al matadero sin poner un pero, su boca cerrada. No dijo nada, cargó el pecado que nos condenaba por la vía del dolor. Jesús el Señor, nuestra cruz cargaba. Mas muchos se burlaban, no entendían lo que pasaba. Preguntaban si era el Hijo de Dios, porque no bajaba de la cruz que lo mataba. Pero por su voluntad estaba, porque Dios se lo mandaba. Y Él amaba a Dios y nos amó a nosotros. Y morir en la cruz fue el mayor de sus logros, mayor que los milagros. Dios crió al hombre con soplos, pero para salvarlo toda su sangre fue el costo. Fue crucificado, la jugó de callado, pagó el castigo de nuestra paz.
le aplastó la cabeza a Satanás, nos salvó y en la tumba no está más. Resucitó, resucitó, Dios a su primogénito lo resucitó. Él soportó el dolor de la crucifixión con los ojos en el gozo del premio de su misión. Así también nosotros en cada tribulación soportemos sabiendo que tendremos galardón. Así también nosotros en cada tribulación soportemos sabiendo que tendremos galardón. Dios los bendiga. Esta canción se llama Ministerio. Y ahora con Facu. Muchas gracias. Gloria a Dios. Muchas gracias, que Dios lo bendiga. Estamos medio afónicos, venimos a full todo el tiempo, pero bueno, pedimos oración para que podamos retomar. Estoy un poco mejor igual, ayer directamente estaba mudo. De miel. Pero bueno, pedimos oración para que el Señor vuelva mi voz a su estado original, que tenemos que seguir hoy durante todo el día, así que recién a la noche viajamos a Buenos Aires. Y nada, agradecerles a todos porque hay muchos acá que fueron parte y nos atendieron muy bien y fuimos muy bien recibidos desde el primer día hasta hoy. Fuimos, la verdad, bien atendidos. Estamos en casa, yo me sentí en casa. Es la primera vez que vengo acá a Tandil y siento como si viviera acá. Parece que vivo desde que nací acá. Así me siento, de verdad. Así que muchísimas gracias, que Dios los rebendiga. Y bueno, vamos con el tema. Este se llama Carta a Cristo. Tiene mucho que ver con lo que estamos recordando hoy y que recordamos todos los días nosotros los cristianos, ¿no? Pero es de lo que estamos hablando, así que... Si no hubieras muerto en la cruz, mi vida sería vacía, todo el día sin luz. Y hoy quiero buscarte, de cerca tenerte. Moriste por amarme y venciste a la muerte. La cruz, mi vida sería vacía, todo el día sin luz. Y hoy quiero buscarte, de cerca tenerte. Moriste por amarme y venciste a la muerte. No sé qué decirte cuando de cerca te miro. Mi rezo es más importante que el aire que respiro. Admiro cómo a veces me sacas una sonrisa y cómo restauras lo que antes estaba en ceniza. Mi alma se derrama y clama, tus bendiciones me llaman. Enciende tu fuego y llama, que mi corazón te ama. Abrí la puerta de los cielos, tráenos ese consuelo que suelo necesitar con tanto celo. Hoy anhelo que pises este suelo, que el fuego de tu amor me encienda cuando me congelo. Ya no nos separa un velo, tu llama derrite hasta el hielo. De tiempo frío, sombrío mío, tu amor tan bueno. Si no hubieras muerto en la cruz, mi vida sería vacía, todo el día sin luz. Y hoy quiero buscarte, de cerca tenerte. Moriste por amarme y venciste a la muerte. Si no hubieras muerto en la cruz, mi vida sería vacía, todo el día sin luz. Y hoy quiero buscarte, de cerca tenerte. Moriste por amarme y venciste a la muerte. Si no hubieras muerto en la cruz en esa Pascua, la libertad no sería más que una estatua. Esa esperanza que nuestro desierto es agua sería un maldito espejismo que nos defrauda. Pero aguantaste todo y amor fue la causa. Moriste, reviviste y así abriste nuestra jaula. Una vez y para siempre se cargó nuestra carga. Una vez y para siempre nuestra alma es limpia y salva. Entre los hombres hoy narro tu historia. Hago memoria, invoco tu nombre, Jesús. Demonios huyen, no soportan tanta gloria. Mi tierra es liberada y alumbrada por tu luz. El reino de los cielos hoy está a nuestro alcance. Si no hubieras muerto en la cruz de entrar no habría chance. Crean en Jesús y arrepiéntanse, porque Él murió en la cruz para que te salves. Si no hubieras muerto en la cruz, mi vida sería vacía, todo el día sin luz. Y hoy quiero buscarte, de cerca tenerte. Moriste por amarme y venciste a la muerte. Si no hubieras muerto en la cruz, mi vida sería vacía, todo el día sin luz. Y hoy quiero buscarte, de cerca tenerte. Moriste por amarme y venciste a la muerte. Si no hubieras muerto en la cruz, en esta vida sería vacía, todo el día sin luz. Y hoy quiero buscarte, de cerca tenerte. Moriste por amarnos y venciste a la muerte. Dios los bendiga, muchas gracias gente. por la invitación, por la oportunidad. Dios los bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios, Dios los bendiga. Muchas gracias, pastor. Amén, gracias. Y gracias por lo que están haciendo en Tandil, por declarar el reino de Dios de esta manera. Queridos, que Dios bendiga tu vida, el Señor haga resplandecer su rostro sobre tu vida y llene tu corazón de paz, que Él alce su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová te bendiga y te guarde. Nos vemos hasta la próxima reunión y Dios lo bendiga.